¿En qué momento dejaste de ser el centro de tu propia historia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque a vos te gustaba, no porque le gustara al otro, no porque fuera útil para el vínculo, no porque fuera lo que se esperaba? ¿Hay una versión de vos anterior a algún vínculo importante que hoy no reconoces del todo? ¿Qué tenía esa versión que esta no tiene? Llegamos a la tercera trilogía después de mirar la trampa del perdón, el perdón que se hace para cumplir, la presión del entorno, el derecho a la distancia. Después de trabajar el sanar en solitario, el daño no reconocido, la voz propia, el cierre que se construye desde adentro. Ahora llegamos a una pregunta que tiene que ver con todo lo que venimos caminando juntos. Quizás una de las más profundas de esta serie de 12 episodios. La pregunta que no siempre se formula con claridad, pero que de alguna manera organiza todo lo anterior. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Cuando no estoy organizada alrededor de ese vínculo. ¿Quién sos vos cuando no estás organizado u organizada tu vida alrededor de ese vínculo? Y esa pregunta tiene muchos matices y muchas capas. Hoy vamos a entrar en la primera. Vamos a identificar qué se fue perdiendo, qué renuncias se hicieron, muchas veces sin decidirlas conscientemente, para que el vínculo pudiera seguir. ¿Qué partes de uno mismo van quedando guardadas, minimizadas, adaptadas en esa organización en función de ese vínculo y de esa otra persona? No para culpar al otro, ni para culparse a uno mismo, ¿no? Tampoco para construir una narrativa de victimización. La idea es poder ver con más claridad lo que ocurrió y desde ahí empezar a preguntarse qué se puede recuperar. En los vínculos ocurre algo que se da de manera gradual y que muchas veces solo se ve cuando se puede analizar en retrospectiva. Una serie de pequeñas renuncias que cada una por sí sola parecen razonables, menores incluso. El tipo de ajustes que cualquier persona hace en una relación. Dejas de escuchar cierto tipo de música porque al otro le molesta, o lo haces cuando el otro no está para no generar conflicto. Empezás a modular lo que decís en determinados temas para evitar algún tipo de malestar o conflicto. Postergás un proyecto propio porque no es el momento, porque el otro necesita atención, porque el vínculo está en una etapa difícil. Cambias la forma en que te vestís, en que hablas, en que administras tu tiempo. Cada renuncia individual tiene su lógica, pero cuando empezás a sumarlas, cuando mirás el conjunto de lo que fue cambiando desde que ese vínculo entró en tu vida, a veces aparece algo que cuesta sostener. Y es que en el proceso de adaptarte, en el proceso de hacer que el vínculo funcionara, algo de vos fue quedando atrás. No siempre hay una persona que lo pidió explícitamente, a veces ocurrió por anticipación. Aprendiste a leer lo que el otro necesitaba y te fuiste ajustando antes de que te lo pidiera, antes de que hubiera conflicto. A veces ocurre por miedo, ¿no? Al abandono, a la desaprobación, a tener algún tipo de desencuentro en el vínculo. A veces
ocurre simplemente porque con el tiempo la identidad del vínculo fue ocupando el espacio que antes ocupaba la identidad propia. El resultado en todos los casos tiene una imagen parecida, una sensación difusa de que hay algo que falta, que hay una parte de vos que no tiene lugar en la vida que estás viviendo, que cuando estás sola o solo, o cuando el vínculo no está activo demandando, hay un silencio que no sabes del todo cómo habitar. Eso no es un defecto de carácter, es la señal de que algo que se fue desconectando. Y las cosas que se desconectan no desaparecen, esperan, están ahí. ¿Qué cosas dejaste de hacer, de decir, de ser mientras duró o mientras dura ese vínculo? No las grandes, las pequeñas, las que casi no notaste en el momento y se fueron acumulando. En 1948, Ernesto Sábato, un escritor argentino, publicó una novela breve que se llama El túnel. El narrador es Juan Pablo Castel, un pintor que cuenta desde el comienzo que mató a alguien. Y lo que narra es cómo llegó hasta ahí. Lo interesante de Castel, para hoy, para este episodio, no es el crimen ni la obsesión amorosa. Es algo que ocurre antes. La forma en que Castel construye toda su realidad alrededor de otra persona. El modo en que María, el objeto de su obsesión, se convierte en el centro organizador de su existencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada interpretación del mundo pasa por el filtro de lo que María hace o deja de hacer, dice o deja de decir, piensa o podría estar pensando. Y en ese proceso de orbitar alrededor de otra persona, Castel desaparece como sujeto. Ya no hay un Juan Pablo Castel que tiene sus propios deseos, sus propias percepciones, su propia forma de estar en el mundo. Hay un Castel que existe en función de María. Sábato describe esto con mucha lucidez, porque muestra el mecanismo desde adentro, no desde la distancia del análisis, sino desde la experiencia de quien lo vive sin poder salir. El túnel del título no es una metáfora del aislamiento, es la descripción exacta de lo que ocurre cuando la identidad propia se contrae, se ajusta, se recorta hasta el punto de ser solo el reflejo de otro. La novela no ofrece una salida. Castel llega al final de su historia sin haber podido preguntarse lo que necesitaba preguntarse desde el principio. ¿Quién soy yo cuando no estoy mirando a María? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué pienso cuando el pensamiento no está organizado alrededor de ella? Esa pregunta, la que Castel no pudo hacerse, es exactamente la que esta trilogía y guía interior te propone habitar. No como una acusación hacia los vínculos que amamos, más bien como una invitación a recordar que dentro de cada vínculo hay dos personas y que la que más fácilmente se pierde, por decirlo de alguna manera, muchas veces es la que menos ruido hace. ¿Hay un vínculo en tu vida, actual o pasado, donde te convertiste en el reflejo del otro? Donde tu forma de pensar, de sentir, de estar fue organizándose alrededor de lo que el otro necesitaba.
Anansi es una figura de la tradición oral Ashanti de África Occidental. Es el dios araña, el que teje historias. En la mitología Ashanti, Anansi no solo crea relatos, es el dueño de todas las historias del mundo. Las obtuvo del dios del cielo a cambio de tareas imposibles y desde entonces las historias le pertenecen. Lo importante de Anansi no es su poder, sino su vulnerabilidad particular. Anansi teje redes, y a veces las redes que teje para otros, para atrapar, para conectar, para sostener, terminan atrapándolo a él. La araña que teje puede quedar pegada en su propio hilo. Y hay algo en esa imagen que describe precisamente lo que ocurre cuando nos perdemos en un vínculo. Tejemos, construimos conexiones, sostenemos al otro, creamos la red que hace posible que el vínculo exista. Y en ese proceso de tejer para otro, a veces el hilo que es propio, el que lleva de vuelta a uno mismo, queda enredado en la red que construiste para que el otro estuviera bien. Anansi, en los cuentos de la tradición, siempre encuentra el camino de salida, no por fuerza, por astucia, por la capacidad de leer la red que construyó y encontrar en ella el hilo que es solamente suyo. El hilo que no está conectado a nada del otro, el que, si se sigue, lleva de vuelta al centro. Ese hilo existe en vos, aunque ahora esté enredado, aunque cueste verlo, aunque la red que construiste para sostener al otro lo haya cubierto durante mucho tiempo. La araña no destruye la red para salir, encuentra el hilo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Vamos de nuevo. La araña no destruye la red para salir, encuentra el hilo. ¿Cuál es el hilo que es solamente tuyo? No el que conecta con el otro, no el que sostiene el vínculo, el que, si lo seguís, lleva de vuelta algo que es genuinamente tuyo. Martin Heidegger, el filósofo alemán del siglo XX, describe algo que llama la caída en el uno, Das Man en alemán. Es el modo de existir donde nos disolvemos en lo que se hace, en lo que se dice, en lo que se espera, donde dejamos de vivir desde nosotros mismos y empezamos a vivir desde la mirada anónima de lo que corresponde. No lo describe como una patología, lo describe como una tendencia constante de la existencia humana, la inclinación natural a dejar que el entorno, el vínculo, la familia, la cultura, la expectativa, organice quiénes somos. Es el camino de menor resistencia, por decirlo de alguna manera, pero tiene un costo que muchas veces solo se ve cuando ya se acumuló durante mucho tiempo. Lo interesante de Heidegger para hoy es la distinción que hace entre dos formas de existir. Una donde vivimos desde nosotros mismos, desde lo que genuinamente somos, queremos, necesitamos, y una donde vivimos desde el uno, desde lo que se espera, lo que corresponde, lo que el vínculo necesita que seamos. La caída en el uno no es siempre dramática, a veces es tan gradual, tan cotidiana, tan llena de pequeñas decisiones razonables que cuando te das cuenta ya no recordás bien cómo era existir en vos mismo o en vos misma. La pregunta no es si caíste en el uno, casi todos lo hacemos en algún momento. La pregunta es,
¿Cuándo fue la última vez que exististe genuinamente desde vos? Siempre abordamos algunas creencias que nos sujetan a algunas maneras de habitar los vínculos. Hay una que aparece con mucha frecuencia cuando alguien empieza a ver las renuncias que hizo por un vínculo. Una que convierte lo que es un proceso de reconocimiento en algo que parece ingratitud o egoísmo. Y tiene que ver con esto. Si me perdí en ese vínculo fue porque elegí hacerlo. Nadie me obligó a mis pequeñas modificaciones y renuncias. Entonces es mi responsabilidad y no puedo culpar al otro. En esa idea hay algo verdadero. La responsabilidad propia existe y vale la pena reconocerla, pero viene con trampa. Convierte un proceso complejo donde la identidad se fue adaptando de manera gradual, muchas veces sin decisiones conscientes, muchas veces en respuesta a dinámicas que no se eligieron, en una elección simple que debería haber sido evidente. Es que las renuncias que se hacen en un vínculo rara vez son decisiones claras y conscientes. Son respuestas a lo que el vínculo fue demandando, a lo que aprendiste que tenías que ser para que el otro se quedara, a lo que la historia del vínculo fue construyendo como lo normal, lo que corresponde, lo que hace quien ama de verdad. Reconocer esas renuncias no es culpar al otro, es ver con un poco más de claridad qué es lo que ocurrió. Y ver con un poco más de claridad es el primer paso para poder elegir diferente. Perderse en un vínculo no es un defecto moral, es algo que le ocurre a personas que se comprometieron con ese vínculo de manera real. Es que el problema no es haber amado con intensidad, el problema es cuando ese amor implicó que desaparecieras. Si en algún momento de este episodio y de lo que vamos hablando reconoces algo, una renuncia, una adaptación, una versión de vos que fue quedando atrás, quiero decirte algo antes de seguir, como siempre hacemos en Guía Interior desde el respeto, la empatía y la calidez. Lo que perdiste en ese vínculo no desapareció, se guardó. Y el hecho de que puedas empezar a nombrarlo es la señal de que algo en vos sigue sabiendo dónde está. No hace falta recuperar todo de golpe, no hace falta saber exactamente qué se perdió ni cómo volver. Hace falta por ahora solo poder hacer la pregunta, poder decir, algo de mí fue quedando atrás en este proceso y eso importa y merece ser mirado. Esa es la pregunta, ¿dónde me perdí? Es una pregunta, no es una acusación. No es algo para vivir con culpa, no es hacia el otro, ni hacia vos mismo, ¿no? Inclusive es una pregunta de reconocimiento, de volver a poner la mirada sobre algo que estuvo fuera de foco durante demasiado tiempo. Castell en el túnel no puede hacer la pregunta que necesitaba hacerse. Llega al final de su historia sin haber podido ver que el túnel que describe no era el vínculo con María, era su propia incapacidad de existir desde sí mismo. Anansi siempre encuentra el hilo, no porque sea todopoderoso, porque conoce sus propias redes mejor que nadie, porque es él quien las tejió y sabe, aunque estén enredadas, cómo están construidas. Vos también tejiste la red de tu vida, de tus vínculos. Conocés, aunque ahora no lo parezca, los hilos que son solo tuyos.
los que dicen quién sos, los gustos que tenías antes, las formas de ser que fueron quedando guardadas, las partes de vos que esperan. No hace falta recuperarlas todas de una vez. Hace falta encontrar una sola, un hilo, un gusto que dejaste de tener o de darte, una forma de habitar el tiempo que perdiste en el camino, una voz interna que dejaste de usar. Ese hilo pequeño es suficiente para empezar, porque una vez que lo encontrás, una vez que recordás que existe, algo en la red empieza a aflojarse. Si pudieras recuperar una sola cosa de lo que quedó atrás, un gusto, una forma de ser, una parte de vos que guardaste, ¿qué sería? ¿Y qué necesitaría pasar para que pudieras empezar a recuperarla? Hoy hicimos quizás la pregunta más difícil de esta trilogía. ¿Dónde me perdí? No para quedarnos en ese lugar, para poder orientar lo que viene. Sería nuestra pregunta faro en los vínculos que habitamos. En el próximo episodio vamos a mirar algo que muchas veces está detrás de esa pérdida. El peso de intentar salvar al otro. La forma en que el rol de rescatista, de sostén, de quien cuida cuando nadie más parece poder, puede convertirse en una identidad tan total que no queda espacio para la propia. ¿Cómo se sale de ese rol? ¿Qué hace falta para dejar de ser quien sostiene y empezar a recibir también un poco de sostén? Ahí nos vamos a meter. Eso es lo que vamos a explorar. Si querés seguir pensando en estas cosas, si todo esto movilizó algo en vos, que querés seguir indagando, te dejamos en el primer comentario o en nuestros enlaces de interés la herramienta de trabajo de este episodio en particular. En esta serie de 12 episodios vamos a ir dejando alguna actividad o algo para seguir reflexionando cuando termine el episodio. Acordate que podés volver a escucharlo, tomarte tu tiempo, ir desilvanando un poco también todo lo que está escondido en este episodio. Y tenés nuestras guías para trabajar, si querés, un poquito más personal, más íntimo, más individualizado, que están en nuestra tienda, en los enlaces de interés. Podés comunicarte con nosotros a través de adrianacorreaguiainterior@gmail.com si querés compartirnos algo de este proceso. Y mientras tanto, mientras seguimos caminando, lo hacemos como decimos siempre, ¿no? Cuidándote, porque vales mucho. Hasta la próxima.